Esperen unos segundos. Ya, ahora sí, buenas noches en este nuevo horario de esta clase por hoy. Lo primero que voy a plantear desde la teoría de Bourdieu es precisamente que el amor se encuentra amenazado. Para Bourdieu, él dice que está amenazado por toda esta ideología capitalista que quiere formatear el amor, lo quiere volver una cuestión de un encuentro, miren también el planteamiento de un encuentro sin riesgos, y para Bourdieu el amor trae riesgos. Entonces estas aplicaciones de citas lo que hacen es con un algoritmo, estos algoritmos electrónicos, esta inteligencia artificial, es tratar de acordar entre dos personas de acuerdo a unas características o rasgos de personalidad, incluso unas similitudes que se encuentren, para que las personas que se encuentren ahí tengan similitudes en gustos, en otras cosas. Y ahí se encuentren y supuestamente acuerden una cita o un encuentro amoroso. Y él dice que eso no es amor. Y lo otro es el coaching que ha tratado de mostrar una manera de amar segura, una manera, un paso a paso a seguir. Y él dice que esto no puede ser. Esto no es amor para Bourdieu. Él lo plantea de entrada en el libro. Sigo. Dice que, pienso que esta propaganda parte de una concepción del amor como aseguración. Y otra vez, el amor es lo contrario al seguro. Si uno quiere asegurarse, uno no podría amar. Se trata de un amor seguro contra todo riesgo. Una especie de así como que voy a lo seguro, ya voy a hacer y hago un acuerdo con esa persona. Entre más seguridades haya, uno ya podía pensarlo, menos amor hay. Es decir, entre más uno quiera asegurarse con el otro un encuentro, menos amor aparecerá o emergerá. Y esto va en contravía de todo lo que nos enseña cierta psicología o ciertas tendencias, entre eso el coach y otras más, que ya quieren que todo esté seguro, acuerda una cita con alguien que es cercano, con los mismos gustos y otras cosas más. Y esto rompe con la idea del amor que viene planteando Bourdieu, o más bien la idea del amor de Bourdieu desde la teoría lacaniana, pero también de la filosofía, es que el amor no es seguridad. Y entonces aquí me detengo un poco y pensando en toda esta propuesta de la seguridad que nos han planteado en Colombia como política de Estado, pero también de los diferentes gobiernos en los últimos años. Uno pensaría, entre más segura nos sintamos, menos posibilidad de amor puede surgir. Y miren que no por nada, otro político candidato está planteando una política del amor. También de otro lado se está planteando una política de la seguridad. Y yo creo que ahí, este planteamiento de Bourdieu también nos muestra que por un lado hay seguridad, pero no hay amor. Y por el otro puede haber la posibilidad de un amor, pero la posibilidad de amor va en contravía de la misma seguridad. Prosigo. Entonces Bourdieu plantea precisamente en la página 17 ya, dice, usted tendrá el amor, pero habrá calculado también la cuestión, habrá seleccionado por adelantado y con tanto cuidado a su compañero, aporreando el teclado de su computadora. Usted tendrá evidentemente su foto, un detalle de sus gustos, su fecha de nacimiento, su signo astrológico, que al final de esta inmensa combinatoria usted podrá decir, con este no corro riesgos. Claro, esto lo que hacen estas aplicaciones es asegurar con el otro un encuentro donde se pueden, me imagino que ese primer encuentro se puede hablar de los mismos gustos, de las afinidades, de las concordancias, eh, pero ahí no se corre riesgo. Y si no se corre ningún riesgo, no puede emerger el amor. Eso es lo que va a comenzar a plantear también Bourdieu ahí, un poco. Sigo. En un poco todo parte del mismo mundo, dice él. La guerra, muerte cero. El amor, riesgo cero. Ciérrese a la casualidad, al encuentro. Yo lo que veo ahí es, con los medios de una propaganda generalizada, una primera amenaza al amor, que llamaría amenaza aseguradora. Y eso es lo que ya venía planteando desde el comienzo hace unos minutos. Entre más se asegure el encuentro con el otro, es más, entre más se asegure el encuentro, siguiendo nuestra línea de la sesión 1 a sesión 2, que precisamente lo que planteaba Lacan es que el amor es un desencuentro y lo que hay que amar es ese desencuentro, esa o más bien la posibilidad de la imposibilidad de la completitud. Lo que piensan hacer todas estas aplicaciones o esta tendencia sobre el amor
es asegurar el encuentro. Y una vez asegurando el encuentro, lo que llama, Bourdieu plantea que aquí no hay ninguna diferencia con los matrimonios arreglados. Incluso en los matrimonios arreglados había mayor posibilidad de un desencuentro, o no todo estaba asegurado. Con estas aplicaciones ya se trata de asegurar, de cerrar cualquier desencuentro. Entonces, en esta amenaza, la amenaza asegurada ahora para Bourdieu es la amenaza al amor. Bueno, dice él que la segunda amenaza que se cierte sobre el amor es la que le diga toda importancia, y ahí me voy a detener un poco. Hay una tendencia también muy actual de pensar que cada vez uno escucha en alguna reunión o en las personas, incluso jóvenes. Yo ayer, precisamente en clase, le preguntaba a los estudiantes si creían en el amor. Y me decían no. Algunos ya jóvenes de 20, 21 años decían que no. ¿Y por qué no creen en el amor? Porque para algunos habían pasado por experiencias muy dolorosas, entonces planteaban en no creer en el amor porque pareciera que no creer en el amor evitaría cierto sufrimiento, porque se asocia amor con sufrimiento. Entonces, en una cultura donde no se quiere sufrir, o sea, no se quiere amar. Pero yo creo que por ahí también uno podía pensar que se le ha restado importancia. Dice el Bourdieu, la contrapartida de esta amenaza segura ahora consiste en afirmar que el amor es solo una variante de hedonismo generalizado, una variante de las distintas formas del goce. Así se evita toda prueba inmediata, toda experiencia. Claro, si tú aseguras todo, no puede haber una experiencia. Si hay cero riesgos, hay cero experiencia también. Porque la experiencia precisamente tiene que ver con un riesgo. El riesgo no siempre tiene que llevar al sufrimiento. Un riesgo es una apuesta. Una apuesta por el amor no significa que hay que sufrir. Pero parece que hoy en día se quiera demostrar que el amor es sufrimiento. Y por eso que muchos jóvenes o muchas personas quieren evitar amar. El amor asegurador, como todo aquello cuya norma es la seguridad, implica la ausencia de riesgos para aquel que cuenta con una buena aseguración, dice Bourdieu. Un buen ejército, una buena policía, una buena psicología del goce personal y todo el riesgo para aquel que tiene enfrente. Y me detengo también ahí otra vez. Aquí ya Bourdieu ya comienza a hacer una crítica directa a la psicología. Dice la psicología del goce personal. Ya es la psicología, esa psicología que nos venden popularmente con cursos, seminarios, encuentros, talleres, donde lo importante es, evitando el sufrimiento, lo importante es como asegurar, eso es la buena aseguración, el riesgo. No hay que arriesgarse. Y por eso es que hay que estudiar al otro, saber cuáles son sus gustos, su personalidad, sus características y demás, e incluso hasta sus proyecciones. Es como si uno estuviera estudiando a una especie de socio, donde voy a hacer un contrato con el socio y tengo que saber con quién me voy a meter en ese negocio. Y más o menos se ve así, como un negocio con unas reglas más o menos claras. Y me acordé ahora, miren, me estoy acordando ahora de esta cláusula que hizo Jennifer López, así hablando un poco de farándula, con Ben Affleck en su matrimonio. Y Jennifer López planteaba, precisamente, creo que lo hablé algo la semana pasada, que, en la cláusula decía que tenían que tener relaciones sexuales 4 veces a la semana, más o menos. Entonces uno pensaría, esto se volvió ya prácticamente un trabajo. Es decir, tienes que ir al trabajo a tal hora, más o menos tienes que tener relaciones sexuales tales días, más o menos algo así. Entonces yo creo que es una manera de asegurarse hasta eso. Ahí entra ahí. Entonces, más o menos, esa es la tendencia actual. Hacemos un contrato, el contrato cada vez tiene más cláusulas donde uno tiene que cumplir. Y el que no cumpla, se deshace el contrato, algo así. Bueno, pues sí, uno puede hacer un contrato con el otro, pero llamarle eso amor ya es lo complicado, digamos. Dice él, en la página 19, Alan Bourdieu en este libro, se habrá dado cuenta de que por todos lados le explican que las cosas se hacen para su comodidad y seguridad. Claro, yo hago un contrato con el otro, donde hay unas cláusulas, donde hay que cumplirlas. Supuestamente para evitar incomodidades y para asegurar cierto vínculo.
Y ahí dice Bourdieu, ahí están los dos enemigos del amor, en el fondo. La seguridad del contrato de aseguración y la comunidad del goce limitado. Hasta tenemos que acordar cómo vamos a gozar, algo así. Y todo eso está en una especie de contrato, a veces escrito, pero a veces no, como que acordado verbalmente, algo así. Dice él después, creo en efecto que el liberal y libertario convergen en la idea de que el amor es un riesgo inútil y que se puede tener de un lado una especie de preparado conyugal que se continuará en la dulzura de la consumación y del otro. Acuerdos sexuales agradables y plenos de goce, lo que estamos hablando ahora con Jennifer López. Gracias a una economía de la pasión. Tenemos que acordar hasta eso. ¿Cuántas veces? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tenemos que asegurar incluso que nos haga gozar el otro y que nosotros hagamos gozar a ese otro también. Más o menos algo así. Hasta eso tiene que acordarse. Y ahí, entre más acuerdos haya, entre más reglas haya, entre más normas haya, entre más contratos haya, menos posibilidad de amor. Seguimos con esa idea. En el amor está la experiencia del pasaje posible de la pura singularidad, de la causalidad a un elemento que tiene valor universal, dice él. En el amor, vuelvo a leer, está la experiencia del pasaje posible de la pura singularidad, de la casualidad a un elemento que tiene valor universal, nos plantea él. Espérense acá, que creo que están aquí pidiendo la entrada. Bueno, no sé, creo, sonó algo ahí, pero bueno. Entonces, yo creo que esto es importante, yo creo que ya aquí comenzamos ya la dimensión para Bourdieu, por qué el amor es importante para él. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que plantea él sobre esa pura singularidad. Es decir, es como si en el amor uno... ya voy, espera un momento. Ya que me están pidiendo aquí la entrada. Pero no encuentro una manera acá. Sí, ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Ya entraste? Lina, disculpa. Sí, yo te veo acá, no sé, creo. Bueno, esto es importante. Es decir, uno podría volver un valor universal desde esa singularidad del amor. Uno amando convierte su singularidad en un valor universal. Y ya creo que esta es la importancia que le da Bourdieu al amor. Por eso lo vuelve una posibilidad de verdad, creo que Bourdieu. Porque pasar de esa singularidad a una universalidad es lo que pretende una verdad para la filosofía y sobre todo para la filosofía de Bourdieu. Lo podemos conversar más adelante también. El amor es una construcción de verdad, lo que estamos diciendo ahora precisamente. ¿Verdad acerca de qué? Te preguntarán, dice él. Y bien, verdad acerca de un punto muy particular a saber. ¿Cómo es el mundo cuando se lo experimenta desde el 2 y no desde el 1? Y esto es importantísimo. Volvemos otra vez a lo que planteaba Lacan, lo que vimos en la primera sesión y la segunda incluso. Porque pareciera que lo que descubren estos filósofos con Lacan, o que hacen ver con Lacan, es que uno podría llamar que el amor lacaniano es un amor de dos, no de uno. Y que lo está diciendo ahí. Esa es la verdad. ¿Cómo es el mundo cuando se lo experimenta desde el 2, no desde el 1? ¿Cómo es el mundo examinado, puesto en práctica y vivido a partir de la diferencia y no de la identidad? El problema que lo hemos hecho culturalmente es que hemos querido convertir el amor en uno. Y para Bourdieu, como también para Alessa Supansit, para el mismo Lavoisier, todos de la filosofía, todos filósofos. Y lo que muestra Lacan, o la teoría lacaniana sobre el amor, es que el amor es de dos, es desde la diferencia y no de la identidad. Y me detengo aquí por una cuestión política, que hemos discutido también. Miren que es curioso, en una campaña política en la presidencia de Colombia, que estamos en las últimas semanas ya de esa campaña tan complicada, tan difícil que ha sido, desde todo punto de vista, hay una campaña que habla de la identificación. Es decir, identifíquese conmigo, es decir, hagamos una unidad. Y yo creo que lo que se trata
una política del amor es una política de la diferencia. O más bien, el acto del amor en general, la verdad que muestra el amor es que nunca pueden ser uno, siempre son dos. Y esos dos se pueden constituirse amando desde esa diferencia, desde el dos. Y esto para mí es maravilloso, porque esto parte de la idea romántica del amor uno, el amor que los dos nos vamos a unir, vamos a andar por un mismo camino, los dos como si fueran una especie así como de simbiosis rara, y yo creo que esos son los mayores problemas del amor. Como eso no se puede dar, entonces la gente ya no cree en el amor, porque lo que ellos querían que era el amor no, es imposible. Pero lo que plantea la teoría lacaniana con estos filósofos también, Bourdieu también, es que hay una posibilidad de amor. Precisamente en eso que fracasa es donde está el amor. En el fracaso de hacer de dos, uno. Y lo que termina siendo el amor aquí es un amor de dos y no del uno. Esa es la verdad que plantea él. Sigo. El amor se dirige al ser mismo del otro, al otro tal como ha surgido completamente armado con su ser en mi vida rota y recompuesta. El amor se dirige al ser mismo del otro, al otro, tal como ha surgido completamente armado con su ser, mi vida rota y recompuesta. Es decir, estamos hablando de sujetos que no son completos y que nunca se van a completar a través del otro, ni que yo me voy a completar a través de ese otro. Es decir, estoy roto y desde esa rotura tengo que recomponerme, pero no para ser completo, sino para desde esa rotura precisamente ubicarme y el otro también. El amor no es en esa recomposición, no es para completar al otro. El amor es precisamente para reconocer la rotura del otro. Uno ya podía comenzar a definir así el amor. El reconocimiento que el otro está roto y que yo también estoy roto. Y que los dos, a pesar que nos amamos, no nos vamos a recomponer para estar completos, ni para estar perfectos. Simplemente vamos a reconocer la rotura del otro desde el amor. Sigo. El amor es eso. El proyecto que incluye, naturalmente, el deseo sexual y sus pruebas. El nacimiento de un niño, pero también mil cosas más, en realidad cualquier cosa. La cuestión es vivir una prueba desde el punto de vista de la diferencia. Y comienza otra vez aquí a aparecer la palabra diferencia. La diferencia. Es decir, yo estoy con el otro para reconocer que somos diferentes y que tenemos que reconocer esa diferencia. Incluso amar esa diferencia. Sería eso. El amor es siempre la posibilidad de presenciar el nacimiento de un mundo, el nacimiento de un niño, si se produce en el amor. Es uno de los ejemplos de esta posibilidad. Y a mí estas palabras me encantan. Reconocimiento, rotura, el dos, posibilidad. Y si uno las une, el amor sería la posibilidad de reconocer en el otro su rotura y la diferencia que trae esa rotura, algo así. Y uno comienza a definir cosas acá con todas esas palabras. Eh, desde la teoría Bourdieu sobre el amor. El amor habla de una separación o de su unión. Entonces uno sigue. El amor sería reconocer esa diferencia, esa rotura en el otro, desde el dos, haciendo dos, no uno, pero también uno podría decir, el amor es reconocer que estamos separados, desunidos, no unidos. Esto también es interesantísimo, hasta a nivel político. Una política del amor sería reconocer que nunca vamos a ser uno, sino que vamos a ser unos sujetos diferentes, separados, desunidos, pero que vamos a apostarle desde esa desunión o desde esa separación para amarnos o para hacer política. Que puede ser la sencilla diferencia entre dos personas con su subjetividad infinita. Esta separación es, en la mayoría de los casos, la diferencia sexual. Y aquí aparece ya otra vez Lacan. Para estos autores, para Bourdieu, Schumpeter, Gillet, todos estos autores, Lacan es la referencia. Otra vez apareció la teoría lacaniana desde Freud y Lacan es donde por eso se fundamentan acá
cuando llegan a este punto. La diferencia sexual es lo que planteó el psicoanálisis. Hay en el amor un primer elemento, que es una separación, una disyunción. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de disyunción, en la clase creo que la primera o segunda, no me acuerdo bien, una diferencia. Hay un dos, que incluso lo graficamos. El amor habla primero y antes que nada de un dos. El segundo punto tiene que ver con que precisamente habla de una separación. Y esto es para mí, cuando yo leo estas cosas, es interesantísimo, porque siempre nos han mostrado, bueno, en la cultura popular, pero también la tendencia es mostrarnos el amor como uno, un amor unido. Vamos a unirnos, vamos a aportarle por la unión. Y yo creo que lo que plantean estos autores es, vamos a aportarle por a la desunión y vamos a amar esa separación, esa desunión. Ese es el amor. No la unión, sino la desunión es que vamos a amar. El amor inicia siempre con un encuentro, sí. Y a este encuentro yo le doy estatuto de alguna manera metafísico, de acontecimiento. Es decir, de algo que no ingresa en la ley inmediata de las cosas. El encuentro de dos diferencias es un acontecimiento. Algo contingente, sorprendente. Las sorpresas del amor. Bueno, aquí ya Bourdieu hace su planteamiento, porque él le llama, reconocen a Bourdieu como el filósofo del acontecimiento. Incluso su libro más famoso se llama El ser y el acontecimiento, precisamente, que le dio una fama mundial ese libro. Y él se es reconocido como el filósofo del acontecimiento. Y para él el amor es un acontecimiento. Porque el amor, y al fin y al cabo, sucede en el mundo. Es un acontecimiento no previsible o calculable, sino las leyes del mundo. Y me detengo ahí. Es muy difícil plantear esto, porque parece que nuestras relaciones, lo que hablamos al principio, están regladas, están aseguradas y calculables. Porque estas aplicaciones, como también Facebook, las redes sociales y lo demás, tienen unos algoritmos basados en inteligencia artificial que hacen calcular las cosas. Y por eso es que ellos viven de eso, incluso son empresas multimillonarias, porque precisamente las compañías hacen contratos con ellas, con estas aplicaciones, porque aquí pueden vender incluso cosas. Saben que si tú compras tales cosas, hay una tendencia para comprar ciertas cosas y calculan desde un cálculo de probabilidades cuál es tu tendencia para comprar o no comprar o juntarte con tales personas. Entonces, esto se volvió, por eso es un negocio, porque al final juegan a eso, a calcular y que también van esos cálculos. Pero él dice, esto no es previsible, el amor no es previsible. Uno no puede prever a quién va a amar, ni calcular a quién va a amar. Es decir, el amor emerge en un acontecimiento, por eso. El amor, a ver, voy a pasar acá. El amor no puede reducirse al encuentro. Y aquí otra vez aparece la influencia lacaniana en Bourdieu, porque es una construcción. Lo más interesante en el fondo no es la pregunta por el éxtasis de los comienzos. Se da, por supuesto, un éxtasis al comienzo, pero un amor es ante todo una construcción duradera. Digamos entonces que el amor es una aventura obstinada, es decir, es una apuesta, es una insistencia, es una persistencia. Eso es el amor. Es decir, y nosotros somos de muchos encuentros, bueno, ya sabemos que tenemos una época de lo que llama el amor líquido Bauman, donde los encuentros son fugaces, no le apostamos al tiempo, también evitando un poco el dolor de amar o el dolor que puede traer el amor. Entonces, le apostamos a relaciones efímeras para no tener ese vínculo con el otro a través del tiempo, algo así. ¿Mm? Entonces dice, es una aventura obstinada, plantea él. El filón aventurero es necesario, pero no es menos la obstinación. Abandonarlo al primer obstáculo, a la primera diferencia seria, al primer enojo. Es una desfiguración del amor. Un amor verdadero es aquel que triunfa en el tiempo, durablemente, a pesar de los obstáculos que el espacio, el mundo y el tiempo le oponen. Es una apuesta a riesgo, una apuesta que puede estar llena de muchas complicaciones, muchas,
complicaciones que van incluso desde el mismo imaginario de hacer de 2 1 hasta otras cosas más. Entonces, de ahí es que esto sea como que es lo que llama aquello que triunfa en el tiempo. Bueno, el amor es en efecto lo que yo llamo en mi jerga el filósofo un procedimiento de verdad. Ya lo habíamos planteado que cuál es la verdad del dos. Es decir, una experiencia en la que se constituye cierto tipo de verdad. Esta verdad es sencillamente la verdad del dos, la verdad de la diferencia como tal. Pienso que el amor, lo que yo llamo la escena del dos, es esa experiencia. Y esto es lindo. Es decir, no sé, yo cuando leo este elogio del amor, es un libro bellísimo de Bourdieu. Todo el libro tiene esas frases así como que uno lo hacen pensar, reflexionar sobre esto, además que rompe con esa idea romántica del amor. El amor uno, el amor... Sí, no es el amor para siempre, pero es un amor que puede insistir, persistir desde esa diferencia, desde ese dos. Así se fija el azar, la absoluta contingencia de encuentro de alguien a que yo no conocía, terminan tomando la apariencia de un destino. Yo creo que planteaba esto en alguna clase, no sé si anterior o en las clases de la universidad. Eh, yo siempre he pensado con estos autores que el verdadero amor, o más bien el amor más consistente, si se puede hablar así, es el amor a una pareja. ¿Por qué? Porque no es muy difícil amar a mamá, al papá, a los hermanos, a los hijos, porque tienen la sangre de uno. Es decir, pero yo creo que aquí la prueba de un amor sería amar a un desconocido y hacer de ese desconocido, amar la diferencia de ese desconocido, amar su ruptura, amar precisamente que nunca con ese desconocido vamos a ser uno, sino que vamos a ser siempre dos. Esa es una apuesta. Y una apuesta que tendrá que, como dice Bourdieu en la anterior frase, tendrá que triunfar sobre el tiempo. Si se puede. Hay muchas veces no se triunfa en ese tiempo y se cae esa apuesta. Por lo tanto, el amor sigue siendo una potencia subjetiva, una de aquellas raras experiencias en la que a partir de un azar escrito en un instante se propone una eternidad. Es decir, el amor es de la singularidad a la universalidad. El amor es de aquello que va desde un instante a una eternidad. Y eso trae posibilidades. El amor como potencia es lo que creo que trata de decir aquí el Bourdieu. Bueno, Bourdieu con Nicolas True, que más bien Nicolas True es una persona que hace como que una especie de entrevista a Bourdieu y sale este libro. Pero bueno, podríamos decir, el principal enemigo de mi amor, el que yo debo vencer, no es el otro, sino el yo. Y esto es también muy importante. Eh, Pareciera que el principal obstáculo no solamente es, bueno, las normas, quererlo asegurar, quererlo calcular, creer que no hay riesgos, pero todo eso obedece a unos ideales en una época determinada donde se ha constituido el yo, o donde el yo obedece de unas identificaciones a esos ideales superyoicos. Uno podría pensar también eso. El yo quiere la identidad en detrimento de la diferencia, porque acuérdense que desde Freud, en la teoría psicoanalítica, el yo se constituye a través de identificaciones. Entonces el yo, para constituirse, necesita identificarse y construir una identidad. Pero el problema de la identidad, por eso que esta campaña de ese político es complicada a nivel desde esta postura, porque es lo que está buscando que se identifiquen a él. Él no está buscando identificarse, siempre es unificar. Porque yo lo que siempre busco es unificar. El yo se constituye unificando entidades. El problema de esa unificación es que entre mayor o más fuerte sea la entidad, peor es la aceptación de la diferencia o el reconocimiento de la diferencia. Es decir, entre mayor sea la identificación para hacer una unidad, mayor va a ser la exclusión de aquello que no se identifica para hacer una unidad. Y eso es lo peligroso de estas políticas también, yendo no solamente del amor, sino de la política en general, porque ya vivimos en Colombia lo que significa ser patriota.
lo que significa ser colombiano. Y aquel que no se identifique a ser patriota, a ser colombiano, es excluido, perseguido, eliminado, violentado y matado. Porque ese es el problema en Colombia. Entonces, yo quiero la identidad en detrimento de la diferencia, que quiere imponer su mundo contra el mundo filtrado. Y es reconstruido en el prisma de la diferencia. ¿Qué tiene que ver con esto con el amor? Que el amor, hacer reconocimiento de la diferencia, hacer reconocimiento de no el uno, sino el dos, hacer reconocimiento de esa brecha, de esa rotura del otro. El yo no quiere eso. El yo quiere identificarse, hacer una unidad y negar la diferencia. Entonces uno podría también concluir acá, a mayor yo, menos amor. O más bien lo contrario. A mayor, entre más fuerte será el amor, menos yo aparece. Hay dos nociones políticas o filosóficas políticas, dice Bourdieu, que podemos acercar de manera puramente formal a las dialécticas presentes en el amor. En primer lugar, en la palabra comunismo. Una palabra que en Colombia decirla es muy difícil. Prácticamente llamar al diablo cada vez que uno habla de comunismo. Incluso las campañas políticas han usado eso en los últimos, no solamente ahora, desde hace más de un siglo, para hablar, es como para hablar del diablo, del demonio, lo que nunca podemos hacer. Y parece que para Bourdieu el amor se acerca al comunismo. El amor no habla propiamente de una posibilidad, sino más bien de la superación de algo que podría parecer imposible, algo que existe sin una razón de ser, que no, que no nos está dado como posibilidad. Amor es la superación de una imposibilidad, es decir, es la potencia, por eso hablaba de la potencia, o la posibilidad de la imposibilidad. Sería, uno podría también plantearlo así, desde esta teoría de Bourdieu. Bueno, aquí, ya para ir finalizando y hablar ya la charla un rato, comienzan a aparecer también, bueno, no solamente Bourdieu, aparece Slavoj Žižek, también en este libro que se llama Amor sin piedad, hace una política de verdad, también un poco influenciado por Bourdieu y también por Lacan, donde va a plantear esto. Él dice, este autoabandono divino, esta impenetrabilidad de Dios para sí mismo, señala pues la imperfección fundamental de Dios. Y es únicamente en este horizonte donde el amor cristiano, propiamente dicho, puede surgir. Un amor más allá de la piedad. El amor es siempre amor por el otro, en la medida que este es deficitario. Amaos al otro por su limitación, por su indefensión, incluso por su vulgaridad. Es decir, para Guillet, si uno, el verdadero amor cristiano, no es el amor por un Dios perfecto. El verdadero amor cristiano sería amar a un otro, en este caso Dios también, imperfecto. Y amar a ese otro, a ese prójimo, en su imperfección, en su rotura, en su brecha, en su diferencia. Y siguiendo con esta línea budiana, ahora de Gillet. El secreto último del amor cristiano es quizás el apego amoroso a la imperfección del otro. Eso que estamos planteando en la anterior diapositiva. Y lo que plantea también Gillet acá. Siguiendo también esta idea de Bourdieu también. Y ya para ir terminando, y ahí comenzamos una conversación, somos pocos hoy. Bueno, yo no sé, cambio de horario, parece que igual esto se está grabando, ya sé que mucha gente lo ve después, la gente que está trabajando, estudiando otras cosas. Dice, planteo algo. Ciertas prácticas enseñan a descubrir y controlar nuestras subjetividades, pero lo que se trata es transformarlas. Y el amor nos muestra eso, una transformación. Así como estaba planteando hace un rato, una política desde el amor, también uno podía plantear una práctica terapéutica, clínica, como la quieran llamar, desde el amor. Y acuérdense que la semana pasada, cuando hablamos de la transferencia, amor de transferencia, o de la transferencia como amor, como un acto de amor en Lacan, es lo que venía pensando. Y ahora vengo otra vez a plantear acá. Una práctica clínica, o una práctica, como la quieran llamar, desde el amor.
El amor, en este otro libro de Bourdieu, que se llama Metafísica de la Felicidad Real, el amor, como la felicidad, no es para tibios ni cobardes. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Así dice la canción de Silvio, acuérdense. ¿Mm? Entonces, yo creo que es una apuesta por el riesgo, una apuesta por el reconocimiento de la diferencia, una apuesta por ese reconocimiento de un otro roto, un otro que es imperfecto, como planteaba Gillet. Eso es el amor. El problema es que esa apuesta implica riesgos. Y la pregunta es, ¿queremos tomar esos riesgos? No existe necesidad alguna de ser feliz, dice Bourdieu en este libro. Solo los individuos democráticos del mundo contemporáneo, esos átomos desolados, se imaginan que se puede vivir en la paz de las leyes, de los contratos, del multiculturalismo y de las discusiones entre amigos. No comprende que vivir es vivir absolutamente y que desde ese momento ninguna cómoda objetividad puede garantizar esa vida. Y aquí me detengo un poco también para hablar de política. A veces esas políticas que plantean que superemos dos extremos, superemos dos opuestos, que todos tenemos que concordar, son políticas no amorosas. Detrás de ese discurso se esconde una incapacidad, una impotencia, hablando lo contrario de potencia, una impotencia por reconocer la diferencia. Lo que piden es esa paz, que una paz perpetua, que todos nos abracemos, eso están pidiendo es eliminar la diferencia. Y lo que tenemos que apostar es reconocer en una política, también en el amor, esa diferencia. Entonces dice, ninguna cómoda objetividad para, puede garantizar esa vida. Es decir, amar es una apuesta, un riesgo que puede ser muy incómodo. Y yo creo que aquí cuando yo leí esto de Bourdieu, me acordé de Stanislaw Zuleta, en el famoso texto de Elogio a la dificultad. Uno podía plantear ahí una segunda parte de ese libro de Zuleta, en ese artículo tan fabuloso. Yo creo que es uno de los mejores escritos que ha hecho un intelectual en Colombia durante mucho tiempo. Es más, para mí, el escrito más hermoso que hay desde un intelectual, ese de Stanislaw Zuleta, Elogio a la dificultad. Uno podía plantear elogio a la dificultad del amor. Uno podía también ponerle ahí la palabra amor a ese texto. Bueno, ahí termino. Dejo de compartir. Hoy no somos muchos y muchas. Entonces, podemos incluso conversar un rato. Tenemos mucho más tiempo de conversar. Bueno, las escucho y los escucho. Sí, Ana. Si quieren, encienden las cámaras. ¿Sabes? No somos. Yo creo que hoy no se va a caer la red ni nada de esas cosas. No hay muchos acá. Vale. Pues yo quería hacerte una pregunta con algo que mencionaste hace un momento No te sirve la cámara, sobre... Ana. Ay, es que me da pena, pero bueno, hagámoslo. No, a ver, pero yo no sé, a veces piensa salir en cámara, ¿no? Uno tiene que salir como, ¿qué? Vestido para gala, ¿no? Hola. Claro, pero que ya vengo, voy a peinarme. Pues mira, me parece pues muy como que me genera preguntas y creo que ibas como hacia ese camino cuando pues, pues hiciste la introducción a la diferencia sexual en Lacan, porque hablamos de lo universal y lo singular, pero pues no sé si es tan, o sea, digamos, si es literal como entendemos la singularidad, la universalidad, o si pues de pronto podrías darnos alguna pues como reflexión precisamente pues junto a esa diferencia de la diferencia sexual en Lacan, ¿no? O yo no sé si es la Primero voy a misma, hablar de la singularidad universal, ¿no? que creo que es la primera pregunta que me hiciste, ¿no? Es, Y después sí, hablo de la exacto. diferencia sexual. Sí, Miren, porque o sea, creo que es la fórmula de sexuación, ¿no? Es la misma sí, fórmula de sexuación. la forma de asociación, si quiere, Sí, ahorita la muestro, aquí la tengo. Pero primero voy a hablar de la singularidad, ahora hablo de eso. A ver, vale, listo. yo la mejor manera que he encontrado para entender eso es el arte.
Y voy a hablar de un ejemplo que para todos es común. Es decir, vamos a hablar de algo que es nuestro. A ver, García Márquez cuando escribió 100 años de soledad, Macondo, bueno, Macondo, si tú lo lees de primera medida, Macondo es un pueblo en la costa Caribe. Más o menos debe ser algo parecido a Aracataca, Fundación o cualquier pueblo más o menos cercano de ese Caribe colombiano, ¿no? Más o menos uno comienza a ver, ubicarlo ahí. A ver, ¿qué es la maravilla de García Márquez? ¿Por qué es un artista universal? Porque pudo convertir una singularidad, Macondo, en algo universal. Tanto que lo puede leer un ruso, un chino, en cualquier parte del mundo. Es decir, y la gente se maravilla leyendo algo que se escribió desde un contexto determinado. Era el mundo de García Márquez, el mundo que él creció, su familia, siempre habla de su abuela, tomó un rango y lo convirtió un rasgo singular y lo pudo universalizar. Entonces, no sé si con eso más o menos o no, Ana. Claro, sí, Ahora, sí, ¿cuál o es la sea, apuesta sí, del amor? Convertir esa singularidad de cada uno en un rasgo universal, el amor. Pero para que eso pase, ahora viene la segunda parte, tiene que haber un reconocimiento de la diferencia. ¿Cuál es el problema de esas políticas que yo por eso hablo de una campaña presidencial? ¿Cuál es el problema de esas políticas? Esas políticas no quieren universalizar, no quieren reconocer la diferencia, quieren convertir un gueto, un grupo determinado, llámese colombiano, llámese patriota, yo no sé, llámese lo que sea, lo pueden poner los nombres que quieran, y lo quieren volver a una especie de grupo selecto que se identifica con los rasgos comunes. Ya no es la diferencia, sino lo común. Lo que nos, o más bien, es lo que aquello que nos hace parecidos. Entonces, eso va en contravía del amor, pero también de la apuesta lacaniana, que plantea que hay una posición masculina y femenina. Mira, a Lacan ha criticado esta apuesta por ser binario. Y lo que siempre han dicho algunos lacanianos, sobre todo Supansi, el mismo Gillet, el mismo Bourdieu, que estas personas no es que no sepan qué es una política de diferencia, no sepan las apuestas de las teorías feministas, precisamente ellos plantean que ahí no hay una posición binaria, que ahí lo que hay dos posiciones y que la misma posición femenina desde la diferencia, en ese no todo, de lo femenino, en la forma de acentuación lacanianas, abre múltiples posibilidades. Algo así. Que, claro, en ese 2 se puede convertir en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lo que sea. Y precisamente si uno ve la fórmula de la acentuación, en el lado femenino, ya lo voy a buscar de una vez, para que, ya que las mencionaste, vamos a traerlas. Vamos a, no lo tenía acá presente. Eso no, aquí está, ya busqué. Si uno ve, es que me parece, eh, o sea, la tienes clara. Ay, se me cortó, no estoy escuchando justo lo que estás explicando. Ay. ¿qué pasó? No te veo ahora. Ana. Hola, Ana. Sí, se me cayó un momento de la red, sí, puedes repetir, qué pena. No, mira, desde el lado, no, decía que la gente dice que el izquierdo o derecho no existe y Lacan coloca lo femenino, bueno, en el lado izquierdo y lo masculino en el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo femenino, bueno, vamos a hablar de masculino. El masculino pareciera que solamente hay una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Si ustedes ven aquí, voy a ponerlo, la posibilidad que hay en el lado masculino simplemente es relacionarse con el falo. Hay solamente una posibilidad. En el lado femenino hay
relacionarse con el falo, pero relacionarse con lo otro, con otra cosa, más allá del falo. Y por eso es que Lacan plantea ahí que hay un no todo. Ese no todo rompe con el binarismo. Ese no todo abre posibilidades, muchas posibilidades. Por eso que en el lado femenino hay posibilidades que hacer con qué, con la diferencia. Que en el lado de lo masculino no hay reconocimiento, porque todo se tiene que unificar alrededor del falo. ¿Mm? Y entonces, por eso es que algunos plantean, no lo planteé acá hoy, pero siguiendo con esa lógica, el amor es femenino. Algunos plantean eso. Y es que me parece muy también que se relaciona mucho con pues, lo que decías que es el psicoanálisis, la política de lo imposible, pensarnos desde la negación, desde la falta, pues me parece que en ese sentido, pues eso sería lo femenino también, ¿no? Sí, Como la no parte, ¿no? Es pensarnos el no todo. desde el no todo, exacto. Ojo que aquí hay una cosa importantísima. No es todo o nada, es no todo. Que es otra, es decir, hay algo que no puede ser completado. Hay algo que nunca va a ser total. Y esto rompe hasta con las políticas totalitarias que hay. Esas políticas que quieren convertir a toda una población en lo mismo, unificarlas, identificarlas. Y ese es el buen principio de las políticas totalitarias, el nazismo, el fascismo, incluso cierto totalitarismo del comunismo soviético staliniano, e incluso en Colombia también. En Colombia se intentó durante años unificar una política, que todos pensaran igual, que todos Claro, es pensaran. que Sí, lo masculino parece que, o sea, lo que busca, o sea, o explica un poco es el cierre, ¿no? Es precisamente eso, la cerrar, sutura, tratar, ajá, cerrar, exacto. cambio, es como abrir, hay una posibilidad, es una rasgadura, algo así. Por eso que algunos plantean que hay una brecha, la brecha constitutiva del sujeto y en la brecha constitutiva del discurso. Las brechas, los agujeros, por eso que en la primera sesión hablaba del amor como agujero. El agujero posibilita, llenar el agujero imposibilita. ¿Mm? Bueno, Luis, ahora seguimos, si quieres conversar, tenemos Dale. tiempo también, todavía tenemos aquí un rato para conversar en esta noche. Sí, Luis, te escucho, te escuchamos. Hola. Luis, levantaste la mano, por eso no sé si no te sirva el micrófono o algo así. Bueno, no sé qué, mientras Luis, no sé qué pasó, no se escucha. Ahorita me imagino que hablará cuando se pueda. No sé qué otras cosas quieren comentar o decir. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando o no? Ya comencé a dudar. Sí, es que aparece que el compañero tiene el micrófono abierto, pero no se Algún escucha nada, problema tiene, sí, entonces, algún problema tiene con el micrófono, así que no sé. Entonces, mientras lo soluciona, podemos conversar un poco más mientras él lo puede hablar. y pues yo quería también un poco como pues recordar algo que entonces quizás ya lo había dicho en la primera sesión y es que ahora entiendo mucho más, digamos, bueno, me da muchas herramientas para terminar también de comprender esta propuesta de Chantal Mouffe y la política Eso, del pues el pluralismo eso. y, Es que, y Ana, esto es ujú. impresionante porque pareciera que Chantal Mouffe no pareciera, lo leyó. A ver, acordémonos de que Chantal Mouffe sus investigaciones la hizo con que era su esposo en ese momento, su pareja, después se separaron, que era Néstor Laclau. Y cuando uno Y comienza a leer a Laclau tiene, cuando él habla de significante o significantes vacíos y todas estas cuestiones, y la posibilidad política es la posibilidad de reconocer en esas demandas particulares, llama él, eh,
convertir esas demandas particulares en una demanda, en una demanda hegemónica, algo así. Él plantea, ojo, pero esta hegemonía no es algo perdurable, sino que esto después hay que replantearlo nuevamente. Lo que ellos plantean como democracia radical, no solamente están influenciados por Gramsci, que era su autor preferido, ni por solamente Althusser, ni tampoco, bueno, Althusser era el preferido, Gramsci, Althusser, Foucault. Uno comienza a ver que aparece Lacan. Es más, cuando sacan Hegemonía y Estrategia Socialista en el año 84, si no estoy mal, fueron de los primeros, por fuera de los psicoanalistas lacanianos, que introdujeron a Lacan. Es decir, Lacan se muere en el 81 y ellos sacan ese libro como 2 o 3 años después y ellos ya tenían una apuesta lacaniana ahí, en ese libro. Uno lo comienza a leer. Cuando hablan no solamente de significantes vacíos, sino también cuando hablan de algo que no se puede llenar, que no se puede cerrar. Esa es la democracia para ellos, la democracia radical que plantean ellos. Después Chantal Mouffe va a hacer otros Claro, sí. libros y uno está ahí todavía, eso presenta ahí, en Chantal Mouffe. Sí, Diana. La categoría de antagonismo, ¿no? Tan importante. Y también pues pensarse la pospolítica y precisamente como una respuesta a Habermas y a todo este paradigma pues del consenso y de la democracia a través del consenso y precisamente de acabar con la diferencia. Ellos son pues como otra respuesta, ¿no? Otra posición, Eso pues siento algunos yo. les llaman la política postfundacional. Yo tengo un libro precisamente, si lo encuentro enseguida, este libro por acá lo tengo. Vamos a ver si lo encuentro enseguida. Vamos a ver. No está por acá. Déjenme, no creo que. En ese libro, precisamente, lo tenía por ahí, no lo encontré enseguida. Ese libro habla que las propuestas de estos, ellos se llaman política postfundacional, y casi todos vienen influenciados por la teoría lacaniana. Entre eso está Laclau, Chantal Mouffe, está Oliver Marshall, que creo que es el autor de ese libro, que es un filósofo que vive en Estados Unidos, muy importante también. Y todos le reconocen a la teoría lacaniana alguna influencia. ¿Por qué? Porque precisamente en la política postfundacional ellos plantean que aquí no hay esencias. Aquí no hay que buscar la identidad última. Lo que se trata es reconocer que no hay una entidad fija, sino una múltiple diferencias que se agrupan a través de identificaciones y que se pueden disolver y volver a reconstruirse nuevamente, algo así. Que esto es importante también para entender la política. Contrario a ciertas políticas que nos han dominado durante todo el siglo XX y XXI, que nos han querido imponer que hay que unificarnos, que todos tienen que hablar de la misma manera. A mí me llama la atención esos discursos, ya le doy la palabra, a mí me llama la atención a todos estos discursos, porque estos discursos que a veces nos quieren vender los políticos es siempre lo mismo. Vamos a hacer un país todos unidos por el mismo camino, y ya de entrada es como si borraran la diferencia, la oposición, el antagonismo. Es lo que, el antagonismo Yo en la teoría quería política decir, sería lo que llamaría psicoanálisis la diferencia, la diferencia sexual. Ese es el antagonismo. Uno lo podía ver así. sí, o sea, lo último que quería decir es que, pues además esa idea de consenso, ¿no? De, pues, que ellos, lo que ellos llaman pospolítica o posdemocracia, y creo que es muy importante nosotros para pensarnos en este país también, porque, bueno, por ejemplo, uno hace el trabajo de campo y está con las comunidades y se da cuenta que todo gira alrededor de mesas de participación, hay un énfasis, además, también, por ejemplo, en la educación de estudiantes universitarios y colegios, pensarnos en ser participativos, participar, ¿no? Y hay una frase que es un poco controversial de Cicero que dice, no, dice, piensa, no actúes, ¿no? No actúes, piensa, ¿no? Como pensemos, o sea, un momento antes, sea, este afán por actuar, ¿no? Por participar. Y pues nada, ve uno que hay muchas mesas, mesas de mujeres, mesas de víctimas, mesas de, ¿sí? Y, pero no ve uno con el tiempo cómo realmente participar está cambiando la realidad de las personas o estas mesas de verdad tienen efectos, digamos, sobre las políticas. Y pues se da cuenta uno cómo pues al final esta estrategia de participación es como para llevarse un poco la atención
y que las políticas económicas igual sigan funcionando sin ningún problema, ¿no? Y pues algo que uno también comprende un poco es como creer que la participación, estamos todos como en una base horizontal donde todos participamos desde el mismo lugar y realmente pues la diferencia, digamos, se nota también en eso, cuando no es lo mismo que participemos en la sociedad como ciudadanos, digamos, yo X, a que participe Sarmiento Angulo, por ejemplo, ¿no? Y se toman decisiones Yo económicas. parte de supuesto que sí, que ahí todos son iguales. Eso es muy complicado. Y que es una, la participación se da sobre una plataforma horizontal donde todos estamos en la misma altura, ¿no? Bueno, aquí Sonia creo que también levantó la mano hace un rato. Disculpa que no. Hola. Sí, profe, qué pena, es que estoy hablando desde el computador de Sonia porque el mío no me funcionó el micrófono. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Profe, es que algo me llamó la atención cuando usted puso un ejemplo acerca del acuerdo que hizo Jennifer López, ¿no? Y No, otros es que es más. increíble. Yo esas cosas a mí sí me llaman la atención. ¿Cómo se puede poner un contrato eso? Sí, profe, pero a mí me causa curiosidad es que ese acuerdo que se estaba llevando a cabo con ellos no es con respecto al amor, No, no, no. es con respecto a sus propiedades, es con No, respecto a sus posesiones, pero mira, es pero con precisamente. respecto, perdón, profe, Sí. es con respecto a si la relación se acaba, cómo quedan las cosas. Entonces lo que muestra y redondea la idea de lo que usted estaba diciendo, Eva, de Diu, que el amor se parecía en realidad al comunismo, porque cuando está atravesado por la propiedad privada, en realidad, enrarece ese ambiente del amor, porque la gente ante todo está asegurando hacia el futuro. ¿Cómo, si se termina ese amor, cómo van a quedar las cosas y qué me va a quedar a mí, qué te va a quedar a ti? Entonces, no se está acordando en sí mismo el amor, sino se está acordando prácticamente que desde la individualidad cada uno conoce qué le gusta, qué no le gusta, reconoce la diferencia, qué está dispuesto a aceptar, qué está dispuesto a no aceptar. Y entonces fija esas condiciones, en cierto modo también está reconociendo esa diferencia, está siendo sincero. Entonces, por ejemplo, ya yendo un poquito más lejos, al ver el amor así está muy idealizado tanto como la propiedad privada, porque uno también pudiera decir, yo para qué tengo tapia o para qué tengo barda en mi casa o para qué tengo puerta, pues la quito, porque es que esto es de todos, esto... Entonces, cuando se atraviesa la propiedad privada, pues sí enrarece el ambiente del amor, ¿no? Te queda un poquito idealizado. No, no, además es que uno cree que tapias y puertas y seguros y candados hay en todos lados. Y no tenemos que irnos a otros países raros. Si uno va a ciertas comunidades indígenas o incluso afros, ahí no hay puertas ni seguros. ¿Mm? ¿O sí? Porque ellos tienen otra concepción de vivir en comunidad. ¿Mm? Pero Donde en sí mismo ellos también tienen su territorio, que está separado de las otras comunidades. no, no, O sea, corren la barda un poquito. sí, pero dentro de la comunidad se comparten las cosas, hace una idea de comunidad. ¿Mm? ¿Mm? Cambio, nosotros lo que hemos hecho es volverlo más privado todavía, mucho más privado. Pero claro, pero eso sigue con la idea de Budío. A mayor seguridad, menos amor. Sí, uno puede elegir vivir seguro. ¿No? Tampoco, yo no veo que sea malo en el sentido de alguien puede decidir vivir seguro, sí, pero ojo, apenas tomes ese camino de la seguridad, te alejas del amor. ¿Mm? Eso es lo que yo entiendo acá. Y hay personas que pueden decidir vivir seguras también, ¿no? Vivo seguro, no quiero tomar ningún riesgo, todo tiene que ser calculable, predecible. Y miren, y esta es una tendencia que yo he visto últimamente en muchas personas. Han convertido las relaciones humanas en cálculos de conveniencia. Yo voy a tal fiesta y me relaciono con tal gente porque me conviene. Voy a tal universidad o meto a mis hijos en tal colegio porque conviene. Es decir, no dejamos, es como si cada vez en ese cálculo, para sobrevivir en un mundo como este, competitivo, en la competencia,
tenemos que asegurar hasta las relaciones, los vínculos. Voy a tal bar, no es por el bar que me gusta o la cerveza que me gusta, sino que yo sé que ahí asisten ciertas personas con las que me puedo relacionar que me convienen. Es decir, no voy al bar por la cerveza y veo que con quién converso ahí, con quien sea, sino que ya estoy pensando hasta con quién me tengo que hablar y relacionar. Eso, claro, eso impide cualquier posibilidad de una emergencia de otra cosa. Todo se volvió una cuestión de conveniencia y de cálculo cálculo de conveniencia sobre los vínculos que establezco con nosotros. No sé qué otra cosa quieran comentar o decir sobre esto. Sí, Ana. Yo no entendí muy bien Oye, el ejemplo del contrato. Sí, oye, sí, se me robó la palabra. Es como que no, es como la garantía, ¿no? Como tratar de asegurarse algo. Es lo que siento yo en el contrato, que pues el amor sería entonces en este caso sin garantías. Ahí sí cita a un profe culturalista, Stuart Hall, ¿no? sí. En el sin garantías. Claro, es que yo me puse a pensar, no, cuando yo leí eso, yo dije, pues que no solamente era una repartición de bienes, no era eso que llaman cláusulas, cuando uno se casan dos millonarios para cuidar sus bienes, no solamente era eso. En el contrato, que eso fue lo que salió, bueno, la noticia amarillista o que salió de ese contrato fue que se había firmado que tenían que tener relaciones sexuales cada 4 veces a la semana. No sé, yo me puse a pensar, eso se volvió un trabajo. Entonces uno llega cansado por lo menos un día como hoy, martes, y bueno, uno llega cansado, no, en el contrato dice que hay que hacerlo. Imagínense cómo será eso. Eh, no, yo creo que ahí, no sé, no, hay gente para todo en esta vida, pero yo creo que hay algo que se vuelve una especie como de obligación, más bien algo así. Bueno, hay gente que parece que disfruta con las obligaciones, ¿no? Pero el amor no es una imposición ni una Porque, obligación. bueno, Sí, Ana, disculpe. claro, porque pues ahí también relacionándolo con el goce, pues también se plantea eso, ¿no? Que cuando uno obtiene su objeto de deseo, deja de desearlo, ¿no? Cuando uno ya, y si ya queda establecido en el contrato que tiene que ser tantas veces, pues deja deja de ser deseable. No, estoy pensando que ese es un asunto también muy teórico, muy complejo. Porque sí, el objeto de deseo nunca se puede obtener. Porque el día que se obtenga deja de ser objeto de deseo. Es decir, el objeto de deseo no es un objeto en sí. Porque, bueno, y volvemos a la teoría de la cañana del objeto A. El objeto A no es un objeto. Nunca lo ha sido. El objeto A es aquello que se coloca en el lugar del objeto, pero no es el objeto. El asunto es que siempre ese objeto es objeto de deseo, como también el objeto de goce, tiene una doble particularidad en la teoría, es precisamente porque nunca se puede alcanzar. El día que se alcance, desaparece el deseo también. Y eso es lo que hace pensar que en el deseo no hay objeto. O incluso, vamos pensando también, en el amor tampoco, en sí. Eso que cree que es el objeto de amor no es el objeto de amor. Acuérdense la semana pasada cuando hablábamos de la transferencia, que toda esta cuestión que Lacan analizaba del banquete platónico entre Alcibiades y Sócrates, al final eso es lo que trata de decir Sócrates a Alcibiades. Yo no soy el objeto de tu deseo. Más o menos algo así. Ah, pero eres tú el que me gusta, que me atrae. Sí, sí, todo eso es. Sí, ese es tu yo tratando de capturar un objeto, pero en sí no soy yo. Esa fue la brillantez de Sócrates. Saber ubicarse en el lugar que yo no soy. No soy yo, al final es algo más allá de mí, pero que no está en mí ni siquiera. ¿Mm? Y Sócrates se corre del lugar.
Que por eso es que Lacan le interesa ese punto, porque para Lacan ese es el lugar del analista o del psicoanalista. Para Lacan es el lugar de aquel que se debe correr de ese lugar para permitir que cada quien encuentre su propio saber en sí mismo y no en ese lugar que supuestamente está buscando. Bueno, ahí se salió, creo que Ana, algo se cayó. Bueno, ¿qué otros comentarios, qué otras cosas tienen para decir sobre esto? Por lo que veo, era mejor las 4 de la tarde que las 6. Yo pensé que era mejor las 6 que las 4. Así que el próximo encuentro, que va a ser el último, la próxima semana, el martes, va a ser a las 4, que va a ser nuestra última sesión. Pero bueno. No sé qué otros comentarios tengan para decir o comentar. Profe, ¿tienes alguna lectura para recomendar en la próxima sesión? La próxima sesión, espérense ahí, precisamente, ya que me preguntan, espérenme unos segundos mientras voy buscando la cuarta sesión. Y puedo ver esa cuarta sesión y les digo exactamente en qué se va a basar esa cuarta sesión. Espérenme ahí, tenemos un poco de tiempo para que yo pueda ver acá y una vez les digo qué lectura hacer para la cuarta sesión. Mientras yo abro aquí la sesión 4. Tuve problemas también con el computador hoy, ¿no? Hoy ha sido un poco también complicado. No me quería abrir, pero duré casi media hora para meterme al Teams. No me quería abrir el Teams en el computador. Y el problema es que no puedo hacer el celular, porque tenía la presentación en el computador. Para la próxima vez tendría que bueno, voy a hablar un poco, ya menos mal, gracias por la pregunta. Esto me sirve voy a hablar mucho de un libro, bueno, mucho no, voy a hablar prácticamente de dos cosas. De un libro que se llama El Sexo, ya se lo escribo aquí en el chat. Ese libro lo tengo yo, incluso creo que lo tengo en digital, creo que sí. Espérense acá. ¿Qué es este? Ya se lo muestro. Es este. El Sexo y la eutanasia de la razón, de Joan Collet. Voy a hablar algo de eso. Y también, déjenme acá, ya se los muestro también, porque la otra que también me voy a basar también es de un texto mío. Voy a presentar un texto mío que está publicado hace poco. Yo se lo tengo que enviar porque este texto está en una revista alemana. E incluso se publicó en inglés. Y el problema de ese texto es que hacer esa revista hay que pagar. De estas revistas raras que hay ahora, que viven de uno hace el texto, uno tiene que traducir, uno tiene que presentar. Y el asunto es que cuando uno ingresa, yo ni siquiera puedo ingresar yo, no puede acceder al texto porque hay que pagar. Entonces yo no voy a pagar por supuesto que no voy a pagar por algo que yo escribí. Entonces tengo que enviárselos. Es más, déjenme acá un momento, ya que tenemos tiempo, si los puedo enviar una vez al chat, este texto. Esperen ahí, se los primero voy a copiar la imagen para que vean el texto y ya se los creo que lo puedo buscar acá y puedo hacer, déjenme, si puedo enseguida, si lo encuentro. Si no, se los envío a los correos de ustedes que me escribieron, se los envío porque no encuentro cómo juntarlo, el texto. Este texto se llama Al comienzo era el amor, creo que es Más allá de la psicología de las masas. Está en inglés, pero la traducción en español es esa. Es un texto que yo publiqué hace poco
hace unos meses y lo vamos a leer acá. Entonces, déjenme conseguirlos, que no encuentro cómo juntarlo acá. O si no, se los envío al correo. Yo creo que tengo el correo de ustedes también. Ahí está una lista de los correos. Y se los envío. ¿Sí? Pero Porque ahí sale el clip para adjuntar, ¿no? y no lo encuentro acá. Yo no sé qué pasa. Y no encuentro el clip para juntar. Debajo Ese es el de- problema. No, no sé por qué no lo encuentro. Debería salir, sí, pero Ahí se ve en mi chat. Si quieres me lo mandas al WhatsApp y yo lo reenvío al grupo. espérate, déjame. Entonces, ya que tengo un poco de tiempo, porque no lo encuentro acá. No sé qué. Es que hoy tengo problemas con el computador. No sé qué está pasando hoy. Y tengo un... Bueno, ya lo voy a buscar. Este, el problema es que no lo tengo en el celular. Déjeme, me lo tengo que enviar al correo y no es tan fácil para mí, porque me comienzo a enredar. Déjeme ver si en unos segundos puedo hacer. El libro, también lo mismo. Ya creo que lo vieron ahí, también se lo tengo que enviar. Lo tengo que buscar también. Espérense. Vamos a ver si... puedo enviar ya. Me puedo reenviar y ahí lo grabo me lo envío al... Espérense ahí. Uy, no. Espérense, tengan paciencia un momento. Que en mi computador está hoy todo descontrolado. No sé qué está pasando en este computador hoy. Lo encontré ya, pero está en inglés. No encuentro la versión en español. No sé por qué no encuentro. Tengo la versión en inglés, pero no encuentro la versión en español. No sé por qué no la encuentro. Vamos a hacer algo. Es que me estoy demorando ya mucho y ustedes están esperando ahí. Yo lo busco y... ya lo encontré. Espérense ahí, ya lo encontré. Ya, entonces espérenme y ahora sí lo envío. Ya lo voy a enviar.
Ah, lo puedo enviar al Teams. Ya encontré la manera. Ya. Más fácil. Ya, esperen, disculpen. Ahora sí. Ya lo estoy enviando. Ya. Lo envío al chat. Aquí sí me aparece el chat. Y aquí en el computador no me aparece. Ya. ¿Ya lo vieron? Ahora sí. Disculpen la demora. Y el otro libro lo puedo enviar después también. Hola. Ya llegó el archivo. Sí. Entonces, bueno. El otro sí lo tengo que buscar el libro. No sé si lo tengo, que no me acuerdo si lo tengo en versión digital. El libro de este libro de Joan Collet. Lo debo tener. Lo tengo que buscar. Este libro se llama Exceso y la tolerancia de la razón. En eso me voy a basar sobre todo la siguiente encuentro. Bueno, algo más para, no sé si quieren decir o comentar. Disculpen también el cambio de horario. Ya vi que Vale, no gracias. funcionó. No funcionó el cambio de horario. Entonces volvemos a las 4 de la tarde. Entonces, la próxima semana. ¿Algo más? Bueno, si no es más, yo creo que hoy podemos terminar un poco antes, debido a que no había tampoco mucha afluencia de público hoy. Bueno, profe, gracias. Bueno, chao, nos vemos. Igual, esto va a quedar grabado, yo lo subo a YouTube y lo voy a hacer circular en las redes sociales. Bueno, gracias. Bueno, Chao. chao. Chao.